A partir de este momento comenzamos su programa, Ecos de Vida. Conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Ecos de Vida. Amigos, y estamos viviendo una ciudad hermosa. Pues sí, hace falta las personas, vemos menos carros, pero también en otros lugares vemos muchísimos. En fin, son épocas de vacaciones y épocas en las que pues debemos de voltear los ojos hacia Dios, de sentir la creación en una ciudad tan grande como esta jungla de asfalto en la que vivimos. Pero si nos tocó vivir aquí, amigos, pues es porque Dios nos da la fuerza suficiente para vivir en una ciudad tan bella como es la ciudad de Guadalajara. Esta ocasión vamos a estar hablando de área espiritual que nos hace muchísima falta para, después de que nosotros la entendamos o tratemos de entenderla, poderla transmitir a nuestros hijos. Este día les traemos un folleto muy bonito del Papa Francisco, donde habla sobre la misericordia. Y se lo vamos a entregar a aquel amigo, aquella amiga que nos haga favor de comunicarse con nosotros y nos diga qué es para él o para ella la fe, qué entendemos por fe. Y nuestros teléfonos en cabina son el 3122-4126 y el 3122-4577. Así que si usted nos hace favor de comunicarse con nosotros, háblenos y díganos qué es para usted la fe y vamos a empezar. Doctora Nancy, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes a todo nuestro público que como cada lunes nos hace favor de escucharnos. Pues sí, hoy tenemos un tema muy bonito de área espiritual, de salud espiritual, y se llama Palabras de Fe, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y como dices tú, tenemos un librito muy muy lindo que está hecho por el Papa Francisco. Son recopilaciones de cosas que nos dice el Papa, palabras que nos llegan al corazón y sobre todo al alma. Entonces, si usted quiere tenerlo, pues puede llamarnos y participar en la rifa del día de hoy. Ya les dijo la licenciada los teléfonos, se los repito, es el 3122-4126 y 3122-4577. Acuérdese que también puede hacer contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook como Instituto Tecnológico de Medicina Natural AC, así nos encuentra, o por WhatsApp en el teléfono 3288-4587. Participe con nosotros diciéndonos qué es para usted la fe y entonces va a poder participar en la rifa para llevarse este libro hermoso del Papa Francisco. Bueno, pues entonces iniciamos hoy su programa Ecos de Vida con este tema. Muy bien. Mira, doctora, yo te quiero pedir el favor de que nos leas pausadamente, si nos haces el favor, lo que fue la palabra de Dios del domingo pasado, o sea, del día de ayer. El evangelio que pudimos escuchar el domingo de ayer, vamos a tratar de escucharlo también el día de hoy. Sí, así es. Vamos a hablar sobre este evangelio porque precisamente ayer, pues, la lectura era hablando sobre la fe, ¿no? Hablando sobre Pedro y hablando sobre esa parte que Jesús le pedía de su corazón y de su espíritu, que era la fe. Entonces vamos a leer lectura del Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, versículo del 22 al 33, y dijo así el día de ayer: después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó:
Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y esta fue palabra de Dios, amigos que nos están escuchando. Y hoy vamos a hablar exactamente de esos momentos en los que nosotros decimos que tenemos fe, pero que conforme llega una pequeña ola, un pequeño movimiento de tierra, y hablo de ese movimiento de tierra figurado que nos trae cualquier problema que nosotros vayamos teniendo, pues en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos. Se nos mueve un poquito eso y tenemos miedo, y nos llenamos de miedo. Y eso, hermanos, es como si nosotros estuviésemos ahí con Jesús, como dice la palabra de Dios. Fíjense que mientras él se retiraba a orar, los dejó solos a los apóstoles, aparentemente solos, en la barca. Y la barca se fue retirando un poquito, las olas la fueron retirando, dice la palabra, de pues la orilla donde se había quedado Jesús. Iban solos los apóstoles. Y él, lógico, cuando él ya desocupado de lo que sus quehaceres de ese momento, regresa con ellos y no necesita que la barca se acerque a la orilla. Él empieza a caminar sobre las olas del mar para llegar hacia donde estaba la barca, que se había retirado, dice la palabra, un poco de la orilla, o un mucho a lo mejor. ¿Y qué pasa? Los apóstoles lo ven y dicen, un fantasma, una aparición, ¿quién viene sobre las olas? Y después, ¿qué hace Pedro? Pedro, entre esa sensación de tener fe y confianza de que fuera Jesús, de que era su Señor y él lo conocía, y entre aquella situación de persona humana en la que caemos en la duda y en la duda, hermanos. Entre esas dos situaciones de contraste, le dice, Señor, si eres tú, mándame que yo camine sobre el agua para ir hacia ti. ¿Y qué hace Jesús? Porque yo creo que a Jesús le damos tanta ternura con nuestras preguntas humanas o con nuestras decisiones humanas. Entonces le dice, sí, ven, si quieres venir hacia mí, ven. Y entonces empieza Pedro a caminar sobre el agua y empieza a verse caminando así sobre el agua. Y cuando ve el mar profundo donde estaba él caminando sobre las olas, le empieza a dar ese miedo, que les repito, miedo humano. De sí es y no es, de sí creo y no creo, de sí siento que tú eres el Todopoderoso y puedo ir sobre estas olas porque tú lo has mandado, porque tú me vas a proteger, y aquel temor del ser humano. Y empieza a hundirse antes de caminar un buen trecho sobre aquellas olas. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice el Señor? Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas si yo soy el que te estoy diciendo ven? Y nosotros, hermanos, muchas veces así nos sucede. Tenemos ese movimiento de olas con las que no podemos, con las que sentimos que nos hundimos. Sentimos ese movimiento de tierra que parece ser que termina con nuestra vida humana y nos da miedo. Y se nos van nuestros hijos y nos da miedo. Y están nuestros hijos en las drogas o en cualquier otra situación de emergencia, como es, por ejemplo, cuando se nos hacen adictos al alcohol o cuando se nos hacen adictos a tomar lo ajeno. Y esas son olas que se mueven y que sentimos que nos van a jalar hacia el fondo. Y muchas de las ocasiones nosotros también le decimos como le dijo Pedro al Señor, si eres tú, mándame que vaya contigo. Y en otras palabras le decimos, Señor, pues acuérdate, mírame, voltea a verme, tengo este pendiente, tengo esta necesidad, no puedo con ella. ¿Y qué nos dice Jesús? Pues ven, no te preocupes, ven, camina hacia mí, yo tengo la respuesta que estás buscando. ¿Y qué nos pasa, amigos? A veces nos da tanta flojera llegar a Él. Pedimos sin la convicción de querer encontrar lo que buscamos.
pedimos a lo mejor diciendo, ay, pero que no me vaya a pedir que vaya a hacer oración o que tenga un momento de plática con él. Queremos que las cosas se nos den humanamente, nada más. Y cuando él nos dice ven, nos da flojera, o nos da temor, o nos viene la duda. Ahí, queridos amigos, nos ponemos a pensar que la fe es un don que debemos de agradecer quienes sentimos que tenemos fe, y los que sentimos que no tenemos fe, entonces necesitamos pedirlo, porque la fe no llega nada más como regalo de día de Navidad. La fe debe pedirse. La fe debe pedirse y debe sustentarse en oración día a día para poder sostenerla y para poder acrecentarla. Entonces, en esos momentos, les repito que nosotros tenemos tanto miedo, necesitamos decirle, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe porque dudo como dudó Pedro. Y siento que si tú me dices que está todo arreglado, en un momento determinado yo dudo y siento que no se van a realizar las cosas. Y a veces no se realizan. Y no se realizan no porque Dios no quiera realizártelas, sino porque tu fe es tan poca. Dice Papa Francisco en uno de sus, en una de las páginas del librito que yo les traje para regalar, y que ojalá que nos llamen para podérselo llevar, porque ya ven que Papa Francisco es pura misericordia y puro amor. Imagínense si eso es Papa Francisco, ahora imagínense cómo tendríamos el amor de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. Dice Papa Francisco que cuando nosotros pues hacemos caso de la palabra de Dios, pues entonces Dios toca nuestro corazón y nosotros respondemos. Pero dice también él que cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, entonces se realiza un milagro. ¿Y qué es tocar el corazón de Dios? Es llenarnos de esa confianza y de esa fe en que se van a realizar las cosas que estamos pidiendo, porque se las estamos pidiendo a Él. Entonces, madres que hemos llorado mucho por un hijo, o esposos que han llorado mucho por la pérdida de un hijo, por la enfermedad de un hijo, porque vaya que ha habido padres que se pasan días completos en hospitales, días completos en sanatorios, en medicinas de toda naturaleza, y en ocasiones el hijo se va con Dios y humanamente no lo entendemos. Y ahí también, hermanos, entra la fe y la confianza. Ese tiempo de vida que nosotros nos es dado desde que nacimos, esa etapa de vida que vamos a llevar y que a veces se lleva dentro de situaciones dolorosas, pero que terminan un ciclo en el cual debemos entregar dentro de todo el dolor del corazón que sentimos como seres humanos, pero debemos entregar. Y en esos momentos también vienen muchas situaciones de duda, muchas situaciones de por qué si yo te lo pedí. Y ahí entra la confianza aparte de la fe. Entra la confianza de decir, si yo te lo he pedido y la respuesta no es como yo te la estoy pidiendo, yo confío. Y ahí, amigos queridos que nos están escuchando, recordamos el corazón de María, Madre de Jesús, que completamente confiaba en Él. Ella no entendió muchas cosas que le tocaron vivir, y sin embargo sobre esa situación que no entendía, confiaba. Tenía fe, estaba llena de fe y de confianza. Y ella daba cada paso confiando en su Señor. Decía, bueno, no entiendo, pero hágase en mí según tu voluntad. Fíjense que es una cosa muy fuerte hablar sobre hágase en mí según tu voluntad. Qué duro verdaderamente es recibir las cosas, trabajarlas en nuestra vida de manera como Dios nos las va presentando. Hágase en mí según tu voluntad. Mi hijo se murió después de tanto tiempo de estarlo cuidando. Hágase en mi casa y en mi hijo y en mi familia según tu voluntad. Qué fuerte, ¿verdad, amigos? Yo creo que ustedes me dirán, tú lo dices ahí en el micrófono, porque decirlo es muy fácil, pero vivirlo es una experiencia dolorosísima de vida, pero no cuando se está aferrado a los pies del Señor, como estaba aquella mujer
que fue y le ungió los pies con perfume. Se aferró a sus pies y le dijo: soy pecadora, no entiendo, pero aquí estoy y quiero que voltees a verme. Y nosotros en esos momentos también estamos en los ojos de Dios, en los brazos de Dios, y debemos de vuelvo a lo mismo, volvemos a tener fe y confianza en Él, porque todo lo podemos, como decía San Agustín, en aquel que nos conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y entonces ese dolor, amigos, esa situación que estamos pasando en vida, nos va a ayudar a salir adelante, la confianza y la fe que tengamos en Jesús. Y por cierto, ¿cómo le contestaría usted a un hijo si le preguntara qué cosa es la fe? Entonces nosotros les estamos pidiendo que se comuniquen con nosotros al 3122-4126, al 3122-4577, y así como se lo contestaría a su hijo sobre qué es la fe, platíquenoslo a nosotros, y se lleva este hermoso folleto de Papa Francisco que habla sobre la misericordia. Volvemos. Sigue con nosotros. Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Y luego, ya que tú acabes. Amigos, pues estamos aquí de vuelta en su programa Ecos de Vida. Hoy estamos hablando sobre palabras de fe. Estamos hablando sobre el Evangelio que fue ayer domingo, que nos dice sobre ese momento en el que Pedro duda, cuando Jesús lo llama a seguirlo, estando él en la seguridad de la barca y Jesús caminando sobre las aguas. Entonces vamos a continuar, y antes de hacerlo les quiero recordar que ya casi vamos a empezar el taller de alimentación. Este taller de alimentación biocompatible va a comenzar el próximo martes 22 de agosto y estamos todavía en inscripciones para que podamos dar inicio con este muy lindo taller, muy práctico. De hecho, se ve una partecita de teoría para ver todo lo que son bases de nutrición, y después entramos con la práctica durante las 11 sesiones que dura el taller. Y vamos a comenzar el 22 de agosto. Terminando este taller, amigos, vamos a tener el taller de postres saludables, que vaya como les ha gustado. Entonces, este taller va a comenzar el día 7 de septiembre, este va a ser los jueves, y también va a durar 11 sesiones. Entonces, todos los jueves a partir del 7 de septiembre usted va a poder aprender cómo hacer postres que le puedan nutrir también, no solamente le sepan ricos y que se vean ricos, sino que también le dejen una buena parte de nutrición. Y vamos a platicar con ustedes también de qué se trata, pues qué es lo que contienen todos los ingredientes de este tipo de postres que puede hacer fácilmente y de manera muy rápida en casa. Y para este jueves, amigos, les recordamos que seguimos con los jueves de salud, en los que cada jueves se da una plática sobre diferentes temas, y este jueves que viene va a ser la plática de la soya y la menopausia. Recuerde que son pláticas gratuitas de 10 a 11 de la mañana, ahí en el instituto, en Avenida Luis Pérez Verdía 535. Avenida Luis Pérez Verdía 535 es la dirección del ITEM, y ahí lo esperamos a las 10 de la mañana. Puede invitar también a otras personas para que escuchen esta plática de la soya y la menopausia. Y amigos, bueno, pues esos serán los anuncios que tenemos para ahorita, y vamos a seguir entonces platicando sobre el Evangelio de ayer domingo 13 de agosto, en el que se habla sobre la confianza en Dios, en la fe, ¿no? ¿Qué les parece si les voy a hacer lectura de algunos comentarios que se hicieron sobre este Evangelio, y después ya le damos la palabra a la licenciada para que pueda seguir platicándonos sobre esto? Fíjense que el Evangelio nos plantea entonces el tema de la fe, y lo hace de una forma muy gráfica. Pone el ejemplo que todos podemos entender. Creer se parece de alguna manera a salir de la seguridad de la barca y arrojarse al agua en medio de la tormenta. Eso es lo que Jesús le está pidiendo a Pedro que haga. De alguna forma le desafía a que confíe en él, pero Pedro titubea porque se siente inseguro. Es posible que nosotros muchas veces nos sintamos como Pedro, inseguros, y que busquemos seguridades que, igual que Pedro, no vamos a encontrar. Es que a veces desearíamos que la fe fuera el resultado de una demostración científica, o bien que hubiese sido un milagro o algo extraordinario lo que hubiera provocado nuestra fe.
En el fondo se supone que la fe nos pone en relación con Dios, y Dios es considerado en estos casos como un ser lejano, un ser poderoso y en el fondo hasta peligroso para la vida de las personas. Como no nos sentimos seguros frente a Él, queremos pruebas convincentes. La realidad es que la fe brota de la misma actitud básica sobre la que se establece cualquier relación. Vamos a poner un ejemplo muy claro donde lo podemos encontrar, y es en la relación de amor de una pareja. Ninguno de los dos podrá decir nunca que está absolutamente seguro del amor del otro o de la otra. Él o ella solamente tienen indicios, como son las sonrisas, las palabras, las caricias, las llamadas telefónicas, pero nada más. Esos indicios confirman el amor, pero nunca son pruebas concluyentes. Al final la persona, cada uno, cada una, tiene que dar un paso al frente y confiar, y fiarse del otro. Con Dios sucede exactamente igual. No tenemos más remedio que fiarnos de Él, porque no tenemos ni tendremos nunca pruebas concluyentes de su existencia, solamente tenemos testigos. Un testigo mayor, como Jesús, que pasó la vida haciendo el bien, curando a los enfermos y amando a todos los que se encontró por el camino precisamente en nombre de Dios. Él nos dijo que su amor era fruto del amor de Dios y que nos amaba con el mismo amor de Dios y que tenemos que confiar en Él. Y tenemos otros muchos testigos, los muchos hombres y mujeres que le han seguido, que han confiado en Él y que han vivido amando y haciendo el bien. Pero no tenemos pruebas matemáticas, ni físicas, ni químicas de ese amor. Nos tenemos que fiar. En el Evangelio de ayer Jesús nos invita a echarnos al agua, a vivir sin miedo, confiando en el amor de Dios. Nos invita a creer en Él y confiar en que con Él podemos sortear los peligros de la vida, porque su amor está siempre con nosotros. Fíjense, amigos, qué bonita explicación del Evangelio. Y ahorita que acabamos de recibir la comunicación de Olga Margarita González, pues sí, Margarita, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Lo que tú nos dices es muy bonito. Dices creer en Dios como ser divino, y es maravilloso. Y es maravilloso tener fe en ese Dios que nos creó, porque fíjense que después de tantas cuestiones científicas, y que si hubo la gran explosión y que si el Big Bang y que etcétera, pues hemos llegado a la conclusión de que lo creado es creado, porque no puede haber de una explosión que pues dijéramos que dejó una confusión en ese momento de la explosión, resultara una creación tan perfectamente matemática como la que tenemos. Grandes científicos o grandes estudiosos o grandes personas, recuerdo ahorita una persona que es que fue al espacio, es una persona que le tocó chicana, porque se fue de México hacia Estados Unidos, y pues de padres muy humildes, y llegó a ser pues un astronauta, y él es químico, físico, matemático de la NASA, y él nos platicaba en una ocasión que cuando le tocó ir en su misión para llegar allá, dejarle comida a sus compañeros que estaban ya en la base aérea, allá arriba en el espacio. Dice, cuando abrí la escotilla, dice, pues pude ver por primera vez mi planeta a lo lejos. Y entonces yo decía, no es posible, estoy fuera de la Tierra y allá veo a la Tierra como un planeta, como una canica azul, retirada de mí, y era una sensación impresionante ver que yo estaba fuera de ella y ver mi planeta por primera vez de lejos. Pero cuando uno ve estas situaciones, créanme, nos decía, créanme, la exactitud de la Tierra, cómo trabaja su traslación, su rotación, la del Sol, la de la Luna, la fuerza centrípeta de los planetas para que no salgan disparados en el espacio, porque imagínense que fuera de manera diferente, ¿qué nos sucedería? Dice, el pensamiento, el alma, el conocimiento del ser humano se queda tan pequeñito ante la grandeza de la creación, y no queda más remedio que aceptar que esto está creado completamente, porque dice, esa forma, repito, matemática en la que está, no puede haber resultado de una explosión de ninguna especie,
porque está la mano del Creador ahí, y es cuando nosotros la sentimos. Dice, no, ustedes pues a lo mejor nunca podrán tener esa experiencia de estar fuera del espacio y ver su casa allá a lo lejos. Dice, pero a mí que me ha tocado, creo que es un momento de decirles que Dios existe, nos decía, y que la mano poderosa de su creación está puesta ahí. Y qué bonito, amigos, pero como decía la doctora Nancy en este momento de explicación, a veces nosotros esperamos una explicación o un milagro para creer. Acuérdense que también fue palabra de Dios cuando decía, ustedes creen, le decía a los apóstoles, porque me han visto, pero dichosos los que sin ver van a creer en mí y creerán en mí, porque verdaderamente es otra área de fe muy diferente, creer y tener confianza en aquello que tú sabes que existe por las pruebas como las tenemos, como nos explicaba la doctora Nancy, pero que no las hemos visto, y sin embargo ahí estamos creyendo en él, y volvemos a decirles que la fe es completamente un don, que si no se tiene hay que pedirlo. Y por ejemplo, Angélica Pérez nos habla del COLI y dice que la fe es tener la certeza de la existencia de Dios. Imagínense qué hermoso, tener la certeza de la existencia de Dios. Qué grande eres, Angélica Pérez, porque lo estás manejando de esa manera, con una fe impresionante que está recibida por el Creador, porque ahí está la palabra de Dios, dichosos los que sin ver creyeron. Amigos, seguimos hablando sobre la fe, seguimos hablando sobre la confianza, y algo me decías, doctora Nancy. Sí, aquí en el Facebook también está, en el WhatsApp está participando Alma Rosa Briano y dice, la fe es creer en algo que no lo ves, pero que ahí está. Muy bien, muy bien. Entonces, amigos, pues vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Volvemos. Sigue con nosotros, Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Ya viene el Palenque de Fiestas de Octubre, viene totalmente renovado. Del 29 de septiembre al 4 de noviembre, más de 20 artistas internacionales como Remy Valenzuela, Matute, Pancho Barraza, Hash, Morat, Edith Márquez, Alfredo Olivas y muchos más. Boletos a través de www.tickettap.com.mx o en Supercolchones, sucursal Andares. Si quieres saber más, busca en Facebook Palenque Fiestas de Octubre 2017 o en empresatapatía.com.mx. Vamos todos al Palenque de Fiestas de Octubre. Amigos, pues seguimos aquí en su programa Ecos de Vida. Hoy estamos hablando sobre palabras de fe y estamos platicando sobre el Evangelio de ayer domingo, en el que Jesús le pedía a Pedro que tuviera más fe, siendo que él lo estaba llamando, y Pedro, como cualquier humano, con ese miedo humano, pues entonces duda, y es cuando vienen las consecuencias de esa falta de fe en el Señor, ¿no? Estamos recibiendo sus llamadas, gracias por participar. Acuérdense que hoy estamos rifando un folleto de Papa Francisco en el que nos da consejos muy lindos para nuestra vida. Y José Beltrán nos dice, la fe es fuerza y confianza. Muy bien, José, estás participando. Eva Vázquez dice, confianza firme es creer sin ver. Saludos. Muy bien, Eva, pues entonces también tú estás participando. Nos preguntas costos del curso, no mencionas cuál de los cursos, pero toda la información que decíamos sobre el taller de alimentación biocompatible o el de postres saludables, les pueden dar todos los datos en el teléfono de la oficina. Llamen por favor al 3616-1265. 3616-1265, ahí les dan información y costos, duración y todo sobre los talleres que están ahorita en puerta. Y acuérdense que el jueves de salud, en el que damos una conferencia gratuita cada semana, y esta semana vamos a hablar sobre la soya y la menopausia. La soya y la menopausia es un tema que se va a ver este jueves a las 10 de la mañana en Avenida Luis Pérez Verdía, 535, Colonia Ladrón de Guevara, para que nos puedan acompañar. Acuérdense que es totalmente gratuito. Bueno, pues ahorita que estábamos en el corte,
en la pausa de los anuncios, seguimos platicando sobre el tema de hoy, sobre palabras de fe, y decíamos, bueno, a mí se me imagina el tener fe y confianza es como si estuviéramos nosotros en un laberinto, ¿no? En un laberinto en el que estamos inmersos en ese laberinto y no sabemos para dónde voltear, a lo mejor hasta hay falta de luz, hay oscuridad y no sabemos por dónde irnos y estamos dando topes, ¿no? Y estamos desesperados sin saber por dónde vamos a encontrar la salida. Y Dios es aquella persona que nos está viendo desde arriba, sabiendo exactamente por dónde te debes de ir y cómo te va a sacar de ahí, y que solamente te pide la confianza de voltear a verlo para que Él te pueda dar esas indicaciones, ¿no? Eso es así como una metáfora más o menos de cómo es la fe, cómo la debemos de manejar y cómo debemos de confiar. Debemos de elevar nuestra vista a Dios y no tratar de buscar la salida nosotros con esa desesperación o ese miedo que a veces tenemos en la vida con todas las cosas que nos ocurren. Entonces, pues hay que voltear a Dios siempre, porque Él nos va a poder guiar y nos va a decir por dónde está la salida. O con esa corta posibilidad humana que tenemos, porque si no confiamos en Él, nuestra posibilidad humana pues está muy reducida, es muy chica. Pero vuelvo a decirles, y no era San Agustín, creo que, amigos, ahí me equivoqué, pero era Pablo, decía, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y también, fíjense, él que fue tan grande en quererse parecer a Jesús, porque también Pablo nos decía, ya no soy el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Fíjense qué palabras tan hermosas de Pablo, esa entrega a Jesús completamente. Amigos, pues nosotros pensamos que este es el tiempo oportuno para salir de la barca, para echarnos a las posibilidades de la vida humana que se nos mueven como se le movieron las aguas a Pedro. Este es el momento, este es el tiempo oportuno de salir de la barca con toda la confianza en Dios, con toda la fe puesta en el Señor, porque nos está viendo, como decía la doctora Nancy, desde arriba del laberinto, y dice, no temas dar tope por un lado y tope por otro, yo sé por dónde vas a salir, confía en mí porque te tengo en mis manos. Y qué bonito sería verdaderamente, amigos, que con esa fe plena confiáramos en su poder, y no se nos hundiera el mundo, ni se nos hundiera la tierra, ni nos hundiéramos en el agua, porque sabemos que Él nos lleva en sus brazos y que Él está listo, Él está dispuesto para darnos la respuesta que estamos necesitando. A veces esa respuesta no es exactamente, repito, la que nosotros queremos con los ojos del mundo, pero sí es la respuesta que nosotros estamos necesitando. A veces nos hiere la vida porque necesitamos crecer y el crecimiento duele. A veces se nos muere el hijo, se nos ve el esposo, nos quitan la casa, nos pasa alguna situación porque necesitamos sacudirnos la inercia en la que vivimos, porque ese cambio nos va a dar un crecimiento, y si ese crecimiento es espiritual, qué bueno que fuera así, qué bueno que estuviéramos abrazados del Señor. Entonces, salir de la barca en este tiempo que nosotros pensamos que cualquier tiempo es el tiempo oportuno. Este tiempo es el de nosotros, es en el que ustedes nos están escuchando y nosotros tenemos la posibilidad de hablar con ustedes. Entonces, este tiempo es el oportuno para cambiar de vida, para llenarla de fe y para llenarla de confianza, y para no vivir con tanto miedo, porque una de las enfermedades más grandes del ser humano es el miedo. Ahora que vivimos en este tiempo de bombas atómicas, de contaminación ambiental, de pérdida de nuestros hijos, de situaciones tan terribles como a veces escuchamos en las noticias, que no quisiéramos ni escucharlas porque nos llenan aún más de temor. En este tiempo de miedo se levanta la presencia gigante del Señor, que te dice, sal de la barca, no tengas miedo, ven hacia mí, yo te estoy esperando. Y qué bonito, amigos, que también sea este tiempo el tiempo preciso de dejarse tocar el corazón, porque esa llamada de sal de la barca y ven hacia mí también es un tiempo de tocar el corazón, porque en muchas ocasiones nosotros estamos pidiendo normalmente las cosas pues del mundo que necesitamos, que si no tenemos casa, que si no tenemos vestido, que si nos aumenten el sueldo, que si podamos cambiar de trabajo, que si
que cualquier cosa humana que estamos pidiendo, y nos olvidamos de pedir aquello que va a ser permanente, aquello que va con nosotros hacia la vida eterna. Entonces es momento también oportuno para dejarse tocar el corazón. Y entonces cuando estemos en presencia del Señor, pues no pedirle las cosas del mundo, porque Él sabe lo que necesitamos y sabe lo que nos está haciendo falta, sino pedirle aquellas cosas que trascienden y con las que vamos a llegar hacia Él. Pedirle que toque nuestro corazón de tal forma que podamos salir de la barca, caminar sobre el agua sin el temor a hundirnos, porque empezamos a creer en Él. Y cuando empezamos a creer en Él, amigos, la fe, como nos dicen aquí nuestros compañeros, a ver, déjenme ver quién nos escribía algo tan bonito en eso, que decía... la fe es fuerza y confianza. Entonces salimos de la barca y entonces empezamos a tener mucha fuerza. José Beltrán nos escribe esto: salimos de la barca con fuerza y con confianza. Imagínense nada más, porque el que nos está llamando a salir de la barca es el propio Dios. Entonces decimos, salimos de la barca con fuerza y con confianza. Gracias, José Beltrán. Por cierto, mandamos un saludo a Loma Dorada. Y Eva Vázquez, confianza firme. Confianza firme es creer sin ver. Señor, no te alcanzo a ver, pero sé que estás ahí. No te alcanzo a escuchar, pero sé que estás ahí. Sí tengo fe, Señor, pero por favor auméntala. Pero la fe, para acrecentarla, se pide. Se pide y se pide y se pide. Y estamos con nuestro Señor diciéndole, aumenta nuestra fe, porque... tener fe sería, como dicen nuestros amigos, tener fe sería tener confianza firme y creer sin ver. Y repito, poco a poquito, aquí con todos los que hemos estado recibiendo, dice, la fe es creer en algo que no lo ves porque ahí está. Qué hermoso, creer en Dios, que ahí está, aunque no lo veamos. Esto nos dice Alma Rosa Briceño. Y Angélica Pérez, tener la certeza de la existencia de Dios. Qué hermoso, amigos. Entonces, ¿qué necesitamos? Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Entonces, teniendo fe y confianza, iríamos hacia adelante sin tanto temor, porque empezaba yo a hablar de este tiempo tan terrible que vivimos de miedo, y el miedo a veces nos hace empequeñecernos. Y Olga Margarita González, que nos dice creer en Dios como ser divino, y nos dice, y es maravilloso, porque entonces empezamos a sentir la confianza de ser hijos de Él, y ser hijos del que todo lo puede, es sentir y saber que nada nos va a pasar porque nosotros estamos en sus brazos. Amigos, pues ojalá que les haya gustado esta reflexión que hicimos del Evangelio de ayer, este momento de fe y de confianza en el de que esta semana, ojalá que puedan ustedes salir de la barca y caminar sobre cualquier problema que les esté pasando. Sepan ustedes que sigan adelante, porque el que les está pidiendo salir de la barca es Jesús y está con ustedes. Pues ojalá que hayamos dejado algo en su corazón. Doctora Nancy, ¿algún comentario? Pues que tengamos mucha confianza en lo que Dios tiene deparado para nosotros, aunque tengamos que pasar por momentos de mucha dificultad. Pues son momentos de prueba, son momentos en los que de todos modos va a pasar el tiempo, va a pasar la situación, y siempre es para algo mejor. Tengan la confianza de que si estamos cerca de Dios, siempre las cosas van a pasar para algo mejor. El papelito que estamos sacando para la rifa, a ver, entre todos. Sí, vamos a darle a José Beltrán. José Beltrán, tienes el folleto, ajá, ojalá que puedas pasar por él. Tenemos, acuérdate, José, que tienes para recogerlo una semana, solamente una semana, aquí en el 6º piso de Radiorama, de Niños Héroes, casi esquina Tolsa. Y amigos, pues, que tengan una semana muy bonita. Esto fue su programa. Y que Dios nos bendiga. Que Dios nos... Hasta luego. Hasta luego. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Ecos de Vida, conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de la salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Hasta la próxima.